Dios le bendiga, queridos hermanos. Qué privilegio es para mí poder estar aquí y compartir la palabra de Dios con ustedes. Bienvenidos a nuestra escuela bíblica virtual. Mi nombre es Francisco Pacheco. Como siempre, me gusta antes de iniciar presentar este espacio al Señor. ¿Por qué no me acompañas a orar? Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Quiero presentarte este estudio bíblico. Padre, ayúdame a explicar tu palabra. Pero también, Señor, mira los corazones de aquellos que la escuchan. Padre, que la puedan también poner en práctica. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. No sé si te diste cuenta de que en mi oración yo pedía que no solamente escuches la palabra, sino que la pongas en práctica. Y es precisamente el tema de la clase de este estudio. Se titula Oidores y Hacedores de la Palabra. Me gustaría iniciar diciendo que en la vida cristiana escuchar la palabra de Dios es fundamental. Pero querido hermano, no es suficiente. La verdadera transformación va a ocurrir en ti y en mí cuando apliquemos lo que hemos escuchado. En esta clase exploraremos la diferencia entre ser oyente y un hacedor de la palabra de Dios. Vamos a ver las consecuencias de ser solamente oyente y, ¿por qué no?, los beneficios de ser ambas cosas. Y nos vamos a basar en las enseñanzas de Jesús, pero también en las enseñanzas de su hermano Jacobo, que es mejor conocido como Santiago. Inmediatamente vamos a ver qué nos dice Jesús en Mateo 7, del 24 al 27. Yo voy a estar leyendo en traducción lenguaje actual. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa. Pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. Pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa, y la casa se cayó y quedó totalmente destruida. Cuando nosotros nos detenemos a leer esta enseñanza, nos damos cuenta que Jesús está usando una parábola. La parábola no es más que una historia de la vida real, donde Jesús hace una comparación de situaciones de la vida, pero para plasmar una verdad espiritual en los oyentes. O, ¿por qué no? Mejor decir, en la vida de aquellos que escuchan la palabra de Dios, para que ellos puedan entender claramente esta verdad espiritual. En esta enseñanza, Jesús enfatiza que los que escuchan su palabra y la ponen en práctica son como personas sabias que construyen su casa sobre una base sólida. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que construye su casa en una base sólida o en la arena? Y ahora paso a explicar. La arena simboliza a aquella persona que escuchan la palabra y no la ponen en práctica, que no tienen firmeza. Y la piedra simboliza la firmeza de la fe cristiana. Entonces, las lluvias, el agua de los ríos y la tormenta simbolizan las situaciones que tú y yo pasamos como seres humanos.
La diferencia va a ser que cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida, cuando nosotros presentamos esas situaciones y la afrontamos con la palabra de Dios o la creencia en la palabra de Dios, esa fe en la palabra de Dios, entonces esas situaciones no van a hacer que nuestra fe se derrumbe, sino que nosotros vamos a poder continuar firmes en su palabra y en el llamado que Dios nos hace. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces es importante que nosotros siempre pongamos nuestra fe en la obediencia en la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Seguimos estudiando esta clase bíblica, los ejemplos de Jesús. Y vamos a ver ahora las consecuencias de ser solo oidores. Leemos en Lucas 8, versículo 18, traducción lenguaje actual. Por eso, presten mucha atención, porque a los que saben algo acerca de los secretos del reino, se les contará muchísimas cosas más. Pero a los que no saben nada de los secretos del reino, Dios le habrá olvidar hasta lo que creen saber. Prestar mucha atención. Querido hermano, muchas veces nosotros no le ponemos atención a lo que Dios nos está diciendo. ¿Te has preguntado qué es lo que realmente Dios quiere hablarme a través de la oración, a través de su misma palabra? ¿Qué es lo que realmente Dios quiere hablarte a ti? Este versículo nos advierte sobre el peligro de ser solamente oyentes. Cuando Dios nos habla, nosotros no solamente debemos de escuchar lo que nos dice, sino también ser obediente a su palabra y aplicar precisamente esa palabra a nuestras vidas. Si no aplicamos lo que escuchamos, si no somos obedientes, y vuelvo y lo repito, va a pasar que nosotros es muy probable que olvidemos lo que nosotros somos. Seguimos viendo las consecuencias de ser solamente oidores de la palabra de Dios. Y ahora nos vamos a centrar en Santiago 1, del 22 al 24. Continúo leyendo en traducción lenguaje actual. Obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañarán a ustedes mismos. Y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo, tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Cuando aquí dicen obedezcan el mensaje de Dios, especialmente el mensaje de Dios, se refiere a la palabra de Dios o a lo que Dios nos dice. Este pasaje nos recuerda que escuchar sin actuar es como mirar nuestro reflejo y olvidar quiénes somos. Hermanos, no es negociable olvidar esa identidad que tenemos en Cristo. Esa identidad que Cristo nos regaló. La única forma de nosotros no olvidar quiénes somos en Cristo es haciendo uso de la palabra de Dios y siendo obediente a lo que Él nos manda hacer. Amén. Ya hemos visto las consecuencias de ser solamente oidores. Ahora, ¿por qué no vemos las ventajas de ser oidor y hacedor de la palabra? Vamos a leer en Juan 13:17, en esta ocasión Reina Valera 1960. Aquí el mismo Jesús hablando dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si la hiciereis. Gloria a Dios. Jesús nos llama a ser bendecidos, no solamente por conocer la palabra, sino por vivirla activamente. La verdadera felicidad se encuentra cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios. O sea, cuando nosotros practicamos la palabra de Dios, la aplicamos en nuestras vidas. Gloria a Jesús. En Santiago 1:25, traducción lenguaje actual, dice: por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y lo libera del pecado. Ser hacedores de la palabra de Dios
nos habla mucho de la obediencia. ¿Y cuáles son los beneficios que tú tienes al ser obediente a la palabra de Dios? Vas a ser feliz y vas a ser libre. Dos cosas que hoy en día el ser humano necesita: ser libre y ser feliz. Porque el ser humano busca la felicidad en cosas que no llenan. El único que puede llenarte a ti es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros somos obedientes a su palabra, escuchamos su palabra y la ponemos en práctica, podemos ser felices, pero también podemos tener libertad del pecado. Amén. Ser oidores de la palabra es esencial para nuestra fe, pero el verdadero desafío está en convertirnos en hacedores de la palabra de Dios. Al aplicar las enseñanzas de Cristo en nuestras vidas diarias, no solamente fortalecemos nuestra relación con Dios, sino también impactamos la vida de aquellos que nos rodean. Recordemos siempre que escuchar sin actuar nos lleva a tener una fe infértil o estéril. Cada uno de nosotros busque, por favor, y esta es mi exhortación, cada uno de nosotros busque ser un hacedor activo de la palabra de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Dios te bendiga. Acompáñame a orar. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Señor, que podamos ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pues por esta ocasión hemos terminado ya, así que te quiero ver en una siguiente clase bíblica. Dios te bendiga. Hasta aquí nuestro estudio de hoy. Gracias por quedarse hasta el final. No olvide estudiar las preguntas que hemos dejado en videos anteriores para que esté preparado el día de nuestra actividad La Biblia es como una antorcha, que será celebrada el jueves 26 de septiembre. Dios le bendiga.